Bienvenidos a una nueva entrega de Entre Cajas. Un espacio presentado por Guillermo de Quinto. ¿Qué tal, queridos fanses? Bienvenidos a una nueva entrega de Entre Cajas. Estoy aquí con Olga María Ramos, que a lo mejor muchos no sabéis quién es, porque en nuestro rango de edad ya no consumimos tanto de todo lo que nos va a hablar Olga. ¿Qué puedo decir? Para mí es un privilegio poder estar aquí en este museo, que es el Museo de Olga Ramos, que es la reina del cuplé, la reina del café concierto. Y aquí tenemos a Olga María Ramos, que es su hija, o sea, la descendiente directa de un legado, de una historia musical, cultural, nuestra, está aquí todo, es que está aquí todo y estoy muy emocionado. Así que, pues nada, por favor, Olga, pues yo qué sé, preséntate un poco, diles a la gente. Bueno, estoy encantada de estar contigo porque además sé el público que te sigue. Y me interesa muchísimo. Bueno, esto es para todos los públicos. Es como el cuplé es un género para todos. Y yo creo que lo más importante es que los jóvenes tengáis curiosidad por averiguar qué fue el cuplé. Pues el cuplé fue el rey de la música ligera. Como fue el rock en su día, con Elvis Presley, pues así fue el cuplé. Fue muy famoso y los que iban a ver el cuplé eran jóvenes. Así que yo quiero acercar el cuplé a la juventud. Y estoy encantada por eso. Pues genial, pues entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer para toda la gente joven y la gente que no está ubicada es definir el cuplé. O sea, y hay muchas maneras de definir el cuplé. Hay definiciones muy cortitas, escuetas, y hay unas que son muy líricas, muy románticas. A mí me gustaría que dijeras, ¿cuál es tu definición que para ti engloba todo lo que es el cuplé? Bueno, es el título que yo le puse a un libro mío, que es El cuplé, crónica de una época. Pero quien lo definió muy bien fue Manuel Machado, porque tenía una frase dentro de su poema dedicado al cuplé que decía: el cuplé es la poesía callejera de la luz artificial. ¿Y esto qué significa? Que lo que pasa en la calle sube al escenario. Porque había mucha vida en Madrid entonces, muchos personajes curiosos que llegaban, muchas cupletistas maravillosas, muchas circunstancias y noticias en aquella época del principio del siglo XX. ¿Y qué hacían los autores? Se inspiraban en ellos. Por ejemplo, la chica del 17 existió. ¿Me puedo extender un poco? Todo lo que quieras. La chica del 17 no vivía en el 17, vivía en el 13, pero por aquello de la rima del mete y del tribulete, le pusieron 17. A ver, tú conmigo. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pues una chica que existió realmente. Y todas las vecinas se preguntaban dónde iba esa chica. Tan de repente, con un traje distinto cada día, una cosa de lo más... Vamos, eran lavapiés, un barrio humilde. Y bueno, las tardes del Ritz, las niñas que se van a pescar novio, porque ahora lo tenemos, hoy fíjate, lo tenemos como si yo fuera joven, lo tenéis muy fácil, pero entonces entablar una conversación con un chico era dificilísimo. Se iban al Ritz a buscar novio. Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz. Iban allí con sus mamás. El sátiro del ABC, pues ya os lo podéis imaginar, un señor que no llevaba nada debajo y solo un gabán. Dice: debajo del gabán no lleva nada más que el traje de Adán, y en cuanto encuentra una mujer le enseña todo tras y echa a correr. Pues otro cuplé. O sea, imagínate. Fijaros qué mantonazo, centenario. Bueno, es que ahora, Olga, luego hablaremos de los mantones. Claro, bueno, luego vamos a hablar de todo y nos va a enseñar todo. O sea, vamos paso por paso. Vamos paso. Te estoy diciendo, el sátiro de ABC, el peluquero de señoras, el ojo de cristal, son todo cosas que ocurrían, el pulverizador, objetos, hasta objetos que se pusieron de moda, inspiraban a los autores. Eso es, chicos, ¿qué es el cuplé? La crónica de una época. Y hay muchos tipos de cuplé. O sea, hay cómicos, hay dramáticos, hay picarescos, frívolos, pues... Y además hay de muchas músicas, el charleston, el foxtrot... Ritmos. Claro, muchos ritmos. Entonces,
también otra pregunta que tengo es, entonces, ¿qué es el cuplé? O sea, ¿qué es lo que hace algo cuplé si hay tantas temáticas y tantos ritmos? Todo, porque todo es como un paraguas enorme, o sea, todo va a... ¿Qué hacía el compositor? Después de inspirarse en un hecho real, por ejemplo, pues decía, y ahora le quiero poner ritmo de chotis, sin ser un chotis, como mala entraña, como agua que no has de beber, que son cuplés, pero Martínez Abades, el gran compositor, elegía el ritmo del chotis moderado. Serranillo, serranillo, no me mates. Fíjate, es un chotis, pum. Es un chotis, es un chotis. O por ejemplo el pasodoble. Y hablabas tú de los ritmos, de los estilos, efectivamente. Por eso la intérprete, y mi madre en eso era una maestra, tiene que ser una actriz, que la picardía no la haga obscena, porque ya se molestaban los autores en ser muy inteligentes, para decir las mayores barbaridades de la forma más disimulada. Tengo un jardín en mi casa, que es la mar de re bonito, no tengo quien me lo riegue, y tengo muy sequito, todo son insinuaciones, miradas, pero nada de gesto. No. O por ejemplo, bueno, el cómico, como hemos dicho antes, que es El ojo de cristal, que lo he nombrado, es que luego está el sentimental, en La violetera, que es tan precioso. Llévelo usted, señorito. ¿Ves? Y está el dramático. Entonces, tienes que hacer la picardía sin pasarte y el drama sin hacerlo lacrimógeno. Pero sí que se te ve tu sentimiento. Juró amarme un hombre sin miedo a la muerte. Y yo le pregunto a los jóvenes que me estáis oyendo, y a los mayores y a todos, y a ti, ¿qué quiso decir el autor? Juró amarme un hombre sin miedo a la muerte. Pues no sé qué decirte ahora mismo. Es que mucha gente dice, era un torero, era un legionario. No, ella estaba enferma de una enfermedad contagiosa y mortal, la tuberculosis. Amarla era peligroso. Por eso en la segunda parte ella dice, un día... Y la primera es apasionada, ¿no? Sí. Juró amarme un hombre sin miedo a la muerte. Y la segunda es cuando él muere, porque ella le ha contagiado, y dice, un día en sus ojos la fiebre brillaba, aquellos ojazos que en mi alma clavó, y vi que la vida fugaz se escapaba de aquel que en sus besos la vida me dio, y loca a su lado corrí. Vive, vive, exclamé para mí, y él que se moría aún sonreía, diciéndome así, nena, nena mía, flor de mi pasión, nena, que mi vida llenas de ilusión, deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina de un beso. Por favor, madre mía, que estoy emocionadísimo, de verdad. O sea... Yo lloro porque tampoco tengo que no tengo que imitarle a él moribundo, sino recordarle con pena, que es muy diferente. Pero me emociono siempre, me emociono. ¿Esto por qué lo he hecho? Porque quiero demostrar lo diferente que es el cuplé. Es un reto para el intérprete y para el pianista que acompaña. Yo cuando canto Nena con mi pianista, él me sigue, se emociona conmigo, es impresionante. Pero luego, si canto después, pues cualquier cosa de estas que hay de la pulga. Hay una pulga maligna que a mí me está molestando porque me pica y se esconde. Y tú preguntas, ¿dónde? Porque me pica y se esconde. ¿Dónde? En Casa del Conde. Pues ves, es diferente.
Pero hay que tener mucha vista para hacer un espectáculo de cuplé. Tú no puedes mezclar, como yo he hecho ahora, que es una locura, un drama, después una... No. Bien, la parte primera de mi espectáculo, por ejemplo, pues es alegre, es divertida, es castiza, meto chotis. Luego pongo la violetera como un puente romano y empieza la parte sentimental y acaba con el drama. Y así se hace una panorámica absolutamente completa de lo que es el cuplé. A ver dónde hay un artista que pueda hacer todo eso. Es muy complicado. Hay actrices que lo hacen, no hablo de cantar. Hay actrices que pueden ser dramáticas. Tenemos a la gran Concha Velasco. Hacía todo. ¿Por qué? Porque era un artista. Entonces hay que hacer eso. Y poniendo a cada cuplé lo que requiere. Venga, que estoy hablando mucho. Por favor, y sigue, nos está encantando. A mí me gustaría también, que ya hemos ubicado qué es el cuplé y cómo es de amplio el registro del cuplé, pues vamos, o sea, te pediría que nos hicieras, bueno, porque Olga María Ramos es cupletista, pero es que es cupletóloga, que sí. Es que es muy fuerte, o sea, no. Claro, o sea, que yo no conocía el término. Como me lo he inventado yo. Pero... Y además lo he registrado en patentes y marcas, ojo. ¿Sí? Años y años y años, Olga María Ramos es la única cupletóloga del planeta, Oye, por lo menos registrada. Muy bien. No, y del otro también. Bueno, que te quería preguntar, porque ya hemos ubicado al espectador en qué es el cuplé y lo amplio que es, pues que nos hicieras un eje cronológico, como cupletóloga que eres, pues que nos hicieras un eje cronológico de dónde nace el cuplé, cómo llega a España, cuáles son esas primeras figuras tan representativas de ese momento que lo hacen, cómo lo hace cada una un poco, o sea, un poco sus características como artistas. Pues aunque el cuplé triunfó en España de locura y se hizo grande, su origen es francés. La palabra lo justifica, couplet, couplé. Se españolizó y se dice cuplé, simplemente acentuado y con U, y lo de cupletista es cosa nuestra. En Francia se dice chanteuse, cantatrice, pero no se dice cupletiste, no existe. Bueno, el cuplé francés era frívolo, simplemente, no era como este español que es tan importante, pero sí que nació en Francia. Elle avait deux tout petits petons, Valentine. Por ejemplo, c'est moi qui suis sa petite, son anana, son anana, son anamite. Ese es el cuplé francés. Y de repente en Madrid llega una cupletista alemana llamada Augusta Berger, entradita en carnes, y se le ocurre cantar una pulga, que no es la que yo te he cantado antes, es otra anterior. Esta que te he cantado es la pulga sabia. Y la pulga anterior, la primera, le bastaba a ella, porque no es un cuplé como la regadera de doble intención. No, es pícaro, porque es la disculpa de la cupletista para, con tal de encontrar el insecto, empieza... Mira, bueno, llevo botines, pero empieza a hacer así, hacer así, hacer así. Fíjate qué paisaje. Bueno, pues a los vejetes les daba el patatus. Imagínate en la primera fila, y que en aquella época, 1893, en el Teatro Barbieri de la calle de la Primavera, una chica en un escenario enseña un tobillo. El escándalo. Pues así fue, 1893. Antes había tenido su momento de éxito en Francia, pero luego vino esta cupletista y este cuplé, que luego lo tradujeron y todo eso, y luego vino el de la pulga, que es de la película La Reina de Chantecler, pero ya fueron más tarde, en los años 60. Pero ese fue, el origen fue francés. Y la Fornarina, tú hablas muchísimo de la Fornarina, de Raquel Meyer, de la Goya, de la Bella Chelito. O sea, pues cuéntanos un poco pues quiénes mira, son. Surgieron cientos de cupletistas, porque era el género de moda. Muchísimas, pero esas eran las buenas. Y luego hubo muchas, y muy simpáticas y estupendas. Mercedita Serós, Julita Fons era muy buena. Algunas se me quedarán en el tintero, buena, pero las grandes, sobre todo Raquel Meyer. Eso que Raquel Pero Meyer. claro, de la Fornarina, antes de hablar de Raquel, quiero hablar un poco más, porque la Fornarina era madrileña. Nació cerca de en Condeduque, por esa zona, de Chamberí, por ahí nació la Fornarina. La bandera, de origen muy humilde, bajaba con su madre al río a lavar, y harta de pasar frío y cobrar muy poco, se hizo corista. Y luego se hizo cupletista. Y salió en el salón japonés solamente con un velo sutil que parece que iba desnuda, pero no lo iba, pero parecía. Y aquello fue tremendo, señal. Estaba en la calle Alcalá, al lado del Alcácer, el salón japonés. Y allí iban todos los señores a verla. Y poquito a poco, de aquel principio tan humilde, y con un principio que no he contado, pero que está para mi nuevo libro, que es perdonadme, pero mi nuevo libro,
punto y aparte. Pues resulta que dedicado a ellas además, aquellas valientes del cuplé, también registrado, ojo, todo registrado. Y esas valientes, ella fue una de ellas, y su origen pasó hambre, y ese hambre le hizo hacer cosas por obligación. Imagínate, te puedes figurar, en los soportales de la Plaza Mayor. Era una muñeca, juguete de los hombres. Murió con 31 años, y mi madre, que era tan fina, tan delicada, decía: en ella los hombres vertieron sus miserias. Os podéis imaginar por qué murió. En pleno éxito en el año 15, y tuvo un amante que era un hombre importantísimo, José Juan Cadenas, que le compuso muchos cuplés. Sobre todo lo que hizo es traducir al español, no traducir, no, versiones, era diferente. El sátiro del ABC, todo esto, lo traía de Francia. O por ejemplo, verás cómo es. Sí, ese es el sátiro, ¿no? Pues ese es un norteamericano. The Honeysuckle and the Bee, de 1901. Y él se trajo la melodía, como entonces no había... pues se la traía, nadie sabía que había una melodía escrita al otro lado del mundo. Y le ponía una letra genial, y eso es lo que hacía José Juan Cadenas. Pero no fue bueno con ella. Tienes un vídeo maravilloso que lo voy a dejar referenciado hablando sobre esto de la relación de Juan Cadenas con la Fornarina, que es un vídeo precioso. Estaban enamoradísimos uno del otro, Sí, pero... con la anécdota final de eso de... Es que eso es súper emocionante, o sea... ¿Te lo digo? Por favor, por favor. Moriré con un cuplé tuyo en mis labios. Es que muy fuerte. Muy fuerte. Que no dejaron verse, ¿no? Estaban ahí... Claro, no. Claro. Ella estaba moribunda, agónica, y él quiso verla, pero la familia sabía que había hecho sufrir mucho y no dejó pasar. Y ella decía: ha venido, y murió sin verle. Y de madrugada, en un café de Antón Martín, alguien le dijo a Cadenas: ha muerto la Fornarina. Y él dijo: mi pajarito. Os voy a dejar el vídeo en la descripción porque es que lo cuenta también ahí todo, o sea, perfecto. Pero ¿Tú sabes lo que para mí significa que un chico tan joven como tú me conozca tan bien? Pues por favor, es que debería ser más. El caso es que hay muchos jóvenes, cuando voy a las Vistillas, por ejemplo, a la Plaza Mayor, cantidad de jóvenes que me siguen y que cantan mis canciones. Pues es algo que yo animo, por eso estoy en TikTok. Es que yo creo que está volviendo, o sea, por eso también estábamos hablando antes de empezar, que ha dicho Olga que va a enseñar aquí a nuestra ayudante, que le va a enseñar a ponerse un mandón. Yo creo que es que mucha gente está queriendo volver un poco a ese Madrid castizo y a ese Madrid que ya no está, o sea, que nos han robado y que ha sido gentrificado, que ya es una ciudad genérica europea, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues aunque que yo creo que la gente está volviendo a interesarse por los cuplés, por esa música, por ese tipo de ambientes, porque quiere recuperar un poco de la originalidad. Y yo me ofrezco desde tu programa a todas las chicas que quieran aprender a ponerse un mantón, que entren en TikTok, que me lo digan, y yo voy a hacer un vídeo de eso. Hemos hablado de la Fornarina, pero Raquel Meller tiene mucho, o sea, Raquel Meller es muy fuerte lo de Raquel Meller. Raquel Meller es la que hizo que no fue a cantar al rey, ¿no? O sea, es esta. Bueno. O sea, es que es muy fuerte. Es que ella era una mujer muy altiva, era tan altiva, que por ejemplo cuando ya era muy famosa pasaba por la frontera entre España y Francia y se le ocurría al policía pedirle el pasaporte y decía: si soy Raquel Meller. Claro, en aquella época no había redes sociales, o sea que el pobrecillo no sabía quién era Raquel Meller, pero ella era muy vanidosa, muy altiva, pero una mujer de una gran personalidad y muy generosa, muy generosa. Pero lo que pasa es que a ella le gustaba tener su privacidad y no darse a todo el mundo. Y claro, marcaba distancias. Pero sin embargo, en la cercanía era una mujer muy magnífica. Y bueno, sobre todo, una gran actriz. Era la cantactriz del cuplé. No la juzguéis por las primeras grabaciones, porque era el principio de la discografía. Y claro, es complicado, ¿no? Yo el otro día, sin ir más lejos, en la Biblioteca Nacional de España, tuve el privilegio de grabar en un fonógrafo de 1898. Me llevaron porque eran unas jornadas sobre aquellos infernales aparatos que les llamaban a las primeras máquinas de grabar y de reproducir. Luego vamos a oír una gramola. Ay, bueno, qué maravilla. Un disco de Mercedes Serós, ya verás. Y entonces me pidieron para hacer una especie de... un curso era teórico y luego venía el práctico, que era la cupletista grabando. ¿Sí? Claro, en una bocina
que no podías decir, por ejemplo, me dijeron, tienes 2 minutos. El cilindro, que era donde se iba a grabar la voz, el cilindro dura 2 minutos y si te equivocas hay que poner otro. Y no hay. Pues O sea, imagínate, claro, sí. yo digo, vale, 2 minutos. Digo, el polichinela, sin música, de arriba abajo, las 2 letras, 2 minutos, 1 minuto 58. Y claro, cuando yo canto el polichinela, yo digo, entre los paisanos y los militares. Yo tenía que decir, entre los paisanos, porque tenía que coger mi voz, esa máquina. Sí, Y para poder luego, grabarla. fue una experiencia. Hombre, total, qué experiencia Total, más chula. total, Sí. sí. Había diferencias, he visto también en internet como que en esa época lo más importante no era la técnica vocal de las cupletistas, sino el cómo lo interpretaban, ¿no? O sea, que cada una le daba como una personalidad. Entonces, ¿podrías decirnos cómo era un poco, o sea, había tanta diferencia entre cómo podría hacerlo la Fornarina o la Goya o Raquel Meyer? A mí me hace mucha gracia, a mí la Fornarina, cuando yo la oigo, como yo la adoro, yo me doy cuenta que cuando ella ríe, cuando ella canta, ríe. Porque ella hacía el cuplé pícaro, delicado, y se la oye que está alegre cantando. Y hay otras que son más monótonas. Y es lo que, bueno, aparte que ya os digo que es el principio de la discografía. Sí. No se las puede juzgar. Luego cuando oigamos a Mercedita Serós veréis que bien cantaba, ¿eh? Qué bien cantaba Mercedita Serós. Pero bueno, el caso es que pues unas eran las más frívolas, pícaras, otras se especializaban en el cuplé sentimental, otras el más dramático, el más cómico, y luego había las grandes como Raquel, y perdona que te diga, mi madre, que hacía todas las facetas. Pues justo que hablas de tu madre, quiero decirte, el cuplé llega a España, tiene una grandísima acogida por todos los compositores y las intérpretes, pero hay un momento en el que el género se muere, ¿no? En torno a los 30 el género se muere. Y luego lo rescata tu madre, ¿no? Sí, claro. Pues, entonces, queridas señoras, no teníamos educación. ¿Qué creéis? ¿Teníamos educación? ¿Sí? ¿Sexual? Ni falta que nos hacía. Tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Sí, hija mía, sequísimo, sequísimo. Como no soy jardinera, ni me gusta trabajar por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar. Pero me fastidia tener que regar. Qué cuplé más ecológico, porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar. Tra-la-la, tra-la-la. Como, o sea, tu madre, aquí llegamos a la figura de Olga Ramos, que es la madre de Olga María Ramos, que es la reina del cuplé y la reina del café-teatro. Entonces, tu madre, con formación musical, o sea, ella, ¿por qué de repente le da por coger ese género? Pues es que fue casual, todo casual. Resulta que mi madre y mi padre trabajaban, eran sobre todo músicos de café, concert. Tocaba muy bien el violín, eran 5 músicos, tocaban, bueno, ya he contado muchas veces las anécdotas de la gente que iba a ver los comentarios. El caso es que llega la televisión, y como era una novedad, años 60 o 50 y tantos, y todas las orquestas de los cafés son sustituidas por la televisión. Y se origina un drama que, fijaros cómo será, que delante de lo que entonces se llamaba Gobernación, que era la Comunidad de Madrid, que es una acera muy ancha, donde está el kilómetro cero, esa acera se llenaba de músicos sin paro. Y entonces le llamaban la acera del hambre. Tremendo, ¿eh? Porque esos músicos que tenían su sueldo fijo, poquito sueldo, pero fijo, de repente se quedan sin nada. Y mis padres fueron, entre los muchos músicos que se quedaron en paro, fueron ellos. Tuvimos que vender la casa, nos fuimos a vivir a una casa en un barrio extremo. Y entonces mi madre estaba retirada. Mi madre se dedicaba a dar clases de música. Olga Ramos. Bueno, madre España y César. Pero mira por dónde
abren un local en Madrid, en la calle de La Palma, que le pusieron de nombre El Último Cuplé. Y el dueño se fue a hablar con el maestro Monreal, el autor de Las Tardes del Ritz, para ver si le podía orientar quién podía poner ese, porque claro, él había compuesto cuplé, que quién podía ponerlo eso en marcha. Y dice, habla con Olga Ramos, está retirada pero habla con ella. Y ella fue primero de violinista. Y había unas chicas cantando y de repente, y ella no cantaba, ella estaba con el violín. Y de repente un señor la recibe del Universal y le dice, Olga, tú eres Olga, ¿no? Tú eres Olga Ramos. Y dice, sí, cántanos la Mariblanca. Cuando las chicas estaban arriba vistiéndose y ya estaba tocando el violín de intermedio, empieza a cantar entre el público abajo. La Mariblanca dice, en Madrid hubo una fuente llamada la Mariblanca, fuente más bonita que ella, nunca la tuvo una plaza. Bueno, cuando el dueño se da cuenta de lo que tiene y que no lo sabía, le dice que tiene que cantar. ¿Qué ocurrió? Que las otras no desaparecieron. Hacían faenas y todo. Dicen, enfócala de cerca, porque es mayor, ya verás, al lado nuestro somos jóvenes. Pero mejor, cuanto más focos la ponían, más se veían sus gestos y su arte. Y se quedó sola, con la pianista maravillosa, Magda Martín. Que la bautizó como la Fortunata. Entonces, dinos, ¿siempre has estado acompañada por Fortunata, tu pianista? Siempre, casi siempre. Llevamos 36 años juntas. Los que tenemos. Más o menos, más o menos. Pero Fortunata no se llama Fortunata, señores, no se llama Fortunata. Estoy confirmada, Sí, mi compañera. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Muy raro, hija mía, Magdalena Martín. Magdalena, es más raro Fortunata. Musicalmente Magda Martín. Magda Martín. ¿Qué más corto? Pero, entonces, ¿cuándo surge esta idea de rebautizarte con el nombre de Fortunata? ¿Quién nos lo explica, Olga o Magda? Olga, Pues mira, es muy sencillo, porque rima con ataca. Yo siempre que empiezo un cuplé, casi siempre digo, ataca, Fortunata. Ataca, Fortunata, preludia, oberturea, dale al organillo. Es que tu madre es muy graciosa. O sea, todo eso son cosas de tu madre. De mi madre y de mi padre. Del Cipri, sí, sí. Porque tenía detrás al otro, que era Claro, el Cipri. Ahora vamos, Y el ahora vamos. Cipri. Pero es que yo escuchando, y vamos a ver, como que le está instruyendo aquí en el cuplé, en el coche, es que es muy divertido de escuchar. Y es que hay unas bromas y unos chistes, claro que es que esto a quién se le ocurre. O sea, De mi padre, el pobre. Hablando de mi padre ya, cuando estaba hecho un bacalao, como decía ella, y estaba muy malito el pobre. Y le decía al médico, a ver, Enrique, ¿cómo te encuentras? Y decía, buscándome. Estando tan grave. O sea, siempre tuvo gran sentido del humor. Tu madre ella misma lo dice y todo el mundo lo afirma, porque así es, que le da un duende especial al cuplé. ¿Por qué? Por la casualidad, pero ¿por qué ella decide rescatar eso? Pues porque cuando el local se llamaba El Último Cuplé y tenía que cantar cuplé, le dice el dueño del local, que era un general rumano anticuario, Olga, mira, tengo este archivo de partituras antiguas. No eran partituras, eran revistas antiguas, que eran unas revistas que incluían una partitura y una foto. Una hoja de una partitura y una foto. Entonces, como mi abuela cantaba de maravilla, aunque no se dedicó porque no la dejaron, pero mi madre había oído esos cuplés. Entonces empezaba a mirar así y le decía a mi padre, mira, Enrique, el sátiro del ABC, fíjate, el Polichinela, fíjate. Bueno, sí, el Polichinela se había rescatado por Sara Montiel. No, bueno, por Juan de Orduña. No, me refiero a los que no se habían rescatado, que era toda la picardía de la Fornarina, nada. La regadera tampoco la cantaban. O sea, fue ella la que fue rescatada. Y luego, los cuplés oídos en otras, en ellas tenían otra dimensión. Y decía, por ejemplo, Paco Umbral, Olga Ramos a cada cuplé le pone un pie de página, porque era una cronista. Es que según escuchas las grabaciones es que te está contando una historia, o sea, primero te ubica, te dice esto va a ser esto, claro. Y vamos a hablar sobre esto y de esta manera, ¿vale? Los pone en situación. Claro, te pone en situación, entonces ya te lo canta y te lo va haciendo. Y entonces, eso es de las cosas que ella, por ejemplo, aportó. Eso el resto no lo hacían. O sea, ella... No, yo creo que no. Yo creo que ese estilo de mi madre era único. Yo creo que sí. No creo. Porque fíjate, por ejemplo, la gran Raquel Meyer, cuando estuvo en Nueva York, claro, ella cantaba en español. Y allí le iban a ver los norteamericanos, que pagaban $25. Cuando por oír a Gardel
o a Chevalier se pagaban $5, por ella $25. ¿Qué hacía? Ella cantaba un cuplé vestida del cuplé que fuera a cantar, ¿no? Se cambiaba de vestuario cada vez que cantaba un cuplé. Y cerraban el telón. Salían las acomodadoras vestidas con una peineta y con una mantilla repartiendo una letra traducida al inglés. Al público le daba tiempo de leer el argumento y solo la tenían que ver. Porque claro, era una actriz que lo mismo interpretaba una pastorcita humilde, una mujer humillada, cuplé pícaro también lo cantaba, que cantaba una canción haciendo de prostituta. Y se quedaban y la aplaudían. Pero claro, era con esa intermedios, ¿no? Sí, claro. Pero ella no, es que no las quiero comparar tampoco, ¿eh? No. Eran grandísimas. Y mi madre lo que pasa es que era muy ocurrente. Y se le ocurrió sobre la marcha. El disco Olga Ramos en vivo es, vamos. Bueno, es perfecto. O sea, es que se grabó de arriba abajo, sin cortes. pues es perfecto. Y es perfecto. Es perfecto. Y al guardia de guardia quiero, y al soldado de uniforme, al religioso prefiero mi vida con una sotana enorme. Y ven, si ves un día un mamarracho que lleva una vestidura más mezclada que un gazpacho, mi vida, no insista porque es un cura. Y ven. Bueno, cambio de look, o sea, nos hemos cambiado de mantón, que este es precioso. Este es uno de los más antiguos que tengo, es un mantón cantonés, preciosísimo, con un bordado que es una joya. Fijaros, para bordar esto, se quedaban ciegas bordando esto. Porque fijaros, me había dado la vuelta, perdonadme. Así, ¿eh? Es que mirad qué preciosidad, ¿eh? O sea, precioso. Es muy fuerte. Habíamos quedado hablando, pues eso, de tu madre. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se conocen? Porque ellos hacen los cafeconciertos y tienen ahí como su grupo, pero ¿cómo se conocen tus padres? Se conocieron en el Café Universal de la Puerta del Sol. Aquel café de la Puerta del Sol, mi madre allí con amor me acunó. Pues allí, en el Café Universal de la Puerta del Sol. Mi padre inmediatamente colado por ella. Vamos, fue flechazo por parte de mi padre. Mi madre, como no, mis abuelos no la dejaban porque era mayor que ella, porque tenía un duro. O sea, ellos tenían, mis abuelos, para mi madre tenían unas aspiraciones porque era tan guapa, tan artista, con esa carrera de violín, que ahí está el diploma. Luego lo veremos. Sí. Luego lo veremos. Todo lo veremos. Pues claro, tenían y no la dejaban. Y entonces ella tardó. Y ya por fin consiguió mi padre, a golpe de verso, convencerla. Pero era tal la lucha con su familia que un día le dijo: mira, Enrique, lo siento, pero no podemos seguir. Y al día siguiente mi padre no acudió a trabajar. Y a los 2 días viene la dueña de la pensión y le dice a mi madre: Olga, Enrique se muere. Se moría de amor. Se metió en la cama y llevaba 3 días sin comer y sin beber. Cuando mi madre entró en la habitación y mi padre la vio en el dintel de la puerta, se le iluminó la cara y mi madre se dio cuenta de lo que la quería y ya no lo dudó. Y hasta que se casaron se estuvieron intercambiando, y mi padre se inventó un idioma y entonces unas claves, ¿sabes? Como un pin. Entonces con eso, contraseñas. Sí. Y con eso ellos se comunicaban y mis abuelos no se enteraban. Y cuando murió mi abuelo, lamentablemente, pobrecillo, pero ya mi madre se vio libre para casarse con mi padre. Y se casó con él y me contaron cuando nací yo, al cabo de muchos años, dice: era muy pequeñita, eras ochomesina. Y me dice un día mi madre: no eras ochomesina, es que tu padre era tan bueno que le di un adelanto. Qué maravilla, qué historia tan bonita también. Qué bonito, sí. ¿Verdad? Fíjate, en aquella época eso claro, era, porque además mi madre era una exagerada,
Yo no sé cómo sería aquello. No creo que fuera por así. No, bueno, en fin. El caso que nací y aquí estoy. Y aquí estamos, efectivamente. Tu padre, en ese momento, en esa sociedad, él no opaca a tu madre. O sea, él adquiere un rol o sea, él le da todo su talento, le escribe, le apoya y se queda detrás para que tu madre brille y que sea pues lo que llegó a ser, ¿no? Entonces, no sé, esto... ¿Qué complemento eran los dos? Sí, o sea que... Mi padre hacía los atriles con marquetería, Orquesta Olga. Hacía los uniformes, lo diseñaba para que lo hicieran las costureras, todo. Le bordó una vez un gran lagarto de lentejuelas verde para que se pusiera en la falda. Que era humanitas. ¿Qué tío? Hacía cosas, hacía juguetes. Bueno, eso no tiene nada que ver con ella, pero a mí me hacía juguetes. Quiero decir que era maravilloso mi padre. Joder, qué bueno era mi padre. Sí. Mi padre era el Cipri. El Cipri, que por cierto no se llama el Cipri, o sea, Enrique Ramírez de Gamboa no se llama el Cipri, pero eso también porque sale por el cuplé. Sale por el chotis del Cipriano, que dice, tengo un novio cajista de imprenta. Y mi padre, cuando salió de los salesianos, salió de cajista de imprenta. ¿Qué tengo que decir? Salesianos de Atocha. Claro. Es que yo soy de salesianos y yo ahora estoy de prácticas, yo esta mañana estoy de prácticas en Salesianos de Atocha. Pues mira, yo tengo ahí un busto. ¿Ese es el busto? Sí, se lo regalaron a mi madre los salesianos porque sabían que mi padre era alumno fundador. Sí. Claro, de las escuelas salesianas, claro, del Paseo de Ronda. Claro, justo, es que el centro se abre en 1901, creo, y empiezan las formaciones profesionales en el 17 o así. Mi padre nació en el 7, entró con 11 años. Qué fuerte. En el 18, cuando nació mi madre, fíjate, ella en Badajoz y él en Madrid. Sí. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es el mundo? Y aquí, es muy, muy curioso que en esa época como que hicieran tan buen tándem, ¿no? Y que como que tu padre se quedara, pues eso, o sea que... No, y mi madre era una mujer de carácter fuerte, una mujer acostumbrada a tirar del carro, cuidó de su familia, de sus padres, ella trabajando para todo, ellos también trabajaban, claro, sus hermanas, todo, pero ella era la que tiraba del carro. Y claro, y tenía temperamento, y dirigía una orquesta, o sea, hay cosas, porque empezó con la orquesta fémina de mujeres, era una mujer adelantada a su época, y luego tenía mucho carácter. Y mi padre era Olga, tranquila. Pues dinos, por favor, vamos a hacer una lista de música, ¿no? De rollo, ¿cuáles son los cuplés que son imperdibles, ¿no? O sea, ahora mismo tenéis que poneros a escuchar esta lista de cuplés, los que son imperdibles, que tú digas, estos son los maravillosos, o sea, la lista de éxitos. Claro, bueno, es que yo creo que deberíais de escuchar uno de cada estilo, para haceros una idea. En el cuplé cómico, El ojo de cristal. Me encanta. Buscarlo en Óramos en vivo, que ahí está. El ojo de cristal. El frívolo, el tápame. Tápame, tápame, tápame. El sentimental, La violetera. Llévelo usted. Bueno, La violetera. El dramático, Nena. Para mí, uno de los mejores cuplés que se han compuesto. Luego está el militar, La Cirila. Ven, Cirila, ven y verás a un oficial. Eso. O sea, yo creo que eso es interesante que esos cuplés los oigáis para que os hagáis una idea y además por las intérpretes que queráis. Sarita Montiel, yo os he dicho El ojo de cristal por Olga Ramos porque no sé si habrá alguien más que... La Fornarina también lo cantaba, pero claro, por las grabaciones, si murió en el año 15, imaginan cómo eran las grabaciones. Pero yo creo que merece la pena oírlo por Olga. Y luego, para los intérpretes o las intérpretes que quieran, o sea, decir, venga, pues yo también quiero hacer cuplé o quiero hacer un concierto de cuplé, ¿qué es lo que no se les puede olvidar? O sea, ¿cómo se tiene que hacer el cuplé? ¿Cuál es...? Pues mira, tener ese talento para poder hacer la picardía sin pasarse, darle la pizca que requiere y cantar un drama sin hacerlo lacrimógeno, tener una bonita voz, porque fíjate, una soprano tendría que recogerla mucho la voz, porque la voz no es cantar «llévelo usted», no, «llévelo usted», es que el cuplé es dulzura, es una caricia, te tiene que acariciar. Llévelo usted, señorito. Pero de todas maneras, sobre todo, creo que no deben de copiar. No deben de copiar. Iros a las mejores, escucharlas, pero luego vuestro estilo. Porque copiar siempre vais a salir perdiendo, porque seréis una copia y el original siempre es mejor. Ni Sara Montiel, que lo haga a su estilo, nada, no imitéis a ninguna. Hacer lo propio. Y yo, claro, soy muy clásica. Yo soy muy clásica, un cuplé
Bueno, tengo unas grandes amigas, las quiero mucho, que son las... ¿Cómo se llaman? Espérate, que ahora no me acuerdo. Que son esas cupletistas que cantan, ¿cómo se llama? Bueno, ya me acordaré. ¿Cómo dices que es el grupo este que ya te ha venido el nombre? Oye, antes que no me acordaba, y además que las quiero tanto, Livianas Provincianas. Son 2 actrices que, como yo digo, cuando hay calidad me fusiono. Pues ahí lo tenéis también para investigar. Sí, son majas, y... son majas. Y esas son graciosas, hacen el cumple a su estilo, son muy inteligentes. Tengo que decir quiénes son, porque las estoy poniendo por las nubes Claro. y ahora no me acuerdo. Con lo clásica que soy yo creo que se respete el cumple. Que se respete el cumple. Que te vayas a estudiarlo, amarlo, tienes que amarlo, quererlo, entenderlo. Y una vez que ya lo tengas dentro de tu corazón, que surja. Esto es el Museo de Olga Ramos, o sea, aquí esto es una maravilla. Es una parte. Es una parte. Es un rincón. Es una maravilla. El rincón de la pianola. Estaréis preguntando cosas que hay por aquí, pero es que detrás de mí, detrás de nosotros, tenemos esta vidriera. Claro, ¿esto de dónde es? Pues imaginaos que estamos nosotros en el vestíbulo de las noches del cuplé, que es como se llamaba nuestro local, y detrás estaba la calle de La Palma. O sea, era la vidriera, que era la ventana, digamos, el hueco que abría a la calle, que es una joyita. O sea, que eso viene directamente del local. Y eso venía de una casa solariega de Castilla, porque claro, el dueño era un anticuario. Entonces los espejos que vais a ver pintados a mano, que tienen 3 metros o 2 metros y pico, Sí. todo eso, lo que hay antiguo, la pianola de 1870 y tantos, la gramola ya verás, de 1918, cuando nació mi madre. O sea, son objetos muy antiguos que estuvieron en el local. Mi abuela, por ejemplo, sí pudo, o sea, sí fue al local y Claro. fue con su familia. Oye, pero ese local ya no existe. Entonces, por favor, cuéntanos. Reto ahora mismo a alguien que me diga dónde hay un local en Madrid donde se pueda oír música madrileña. No hay. Se cerraron las noches del cuplé y decía Ángel del Río, mi querido cronista de la villa que murió, cuando se cerró las noches del cuplé, a Madrid se le paró su viejo corazón. Y desde entonces yo estoy pensando que a Madrid le falta eso. Y debería de abrirse un local donde yo me brindo también a enseñar, que sea un foco de cultura madrileña, donde se pueda dar todo, que vayan a bailar los chotis. Yo conozco una pareja que baila. O sea, todo de calidad. Buscar siempre en cualquier género musical la excelencia, la calidad, un buen mantón, llevado con garbo, una bonita voz, un cuplé. Pero en todo, o sea, es que... Sí. Porque yo no digo que en Madrid no haya flamenco, que no haya musicales, que no haya conciertos de postín, pero en Madrid se tiene que escuchar el cuplé y un buen chotis. Hombre, es que por supuesto, entonces, pero como no existe, o sea, pues cuéntanos por favor cómo llegáis a ese local, cómo es ese local, qué pasa en ese local, cuéntanos por favor, porque... Bueno, deciros que claro, era el único local donde la ciudad se identificaba, por allí pasaron de todo, embajadores, políticos. Recuerdo que estuvo Julio Anguita una noche, que le había llevado una compañera del Congreso y le dijo a mi madre, Olga, llevo en Madrid una semana, acababa de llegar de Córdoba, y hasta que no he visto tu espectáculo no me he sentido en Madrid. Era ver Madrid por dentro, y eso también nos lo decía el embajador me parece que era de Colombia, te estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Se cerró en el 99, se cerró, o sea, fíjate, hace años. Y entonces esta señora decía, cuando viene algún extranjero de mi país, algún ciudadano de mi país, yo lo llevo a las noches del cuplé porque después ve Madrid con otros ojos diferentes. Era Madrid por dentro, y no me refiero al metro. Sí, ¿y cómo era la función con Olga Ramos? ¿Qué hacía Olga en esas funciones? Pues Olga era única, porque además de cantar, tocaba el violín de maravilla con Magda Martín, tocaba unas zarzuelas, unos tangos, todo. Joder. Granada, lo tengo puesto en YouTube, lo podéis buscar. 2 mujeres, y cómo tocaban, sonaban como una orquesta, qué barbaridad. Y claro, la gente se quedaba prendada. Y era llegar allí y entrabas como en el túnel del tiempo, estabas en otra época. Salías de la calle de Malasaña, el ruido, los coches, y entrabas allí y era el templo del cuplé. Era una maravilla ver a esa mujer con ese arte transportarnos al pasado, nos llevaba de la mano por todas esas canciones, como tú sabes que las prologaba siempre con algún detalle,
Y luego pues tocaba el violín, que les sorprendía mucho a todos. En mitad del espectáculo decía, el descanso de mi voz, porque su padre la obligó a estudiar. Justo. Así. Es que eso ha pasado, o sea, a ella tampoco la dejaron ser artista, música, estaba mal visto, y luego también eso te vino a ti después, ¿no? Que claro, cuando... Claro, Sí, sí. claro, pero a ver, en aquella época porque estaba mal visto. Sí. Y mi abuelo militar, ni loco, dejarla. Y mi madre, papá, quiero ser artista, le quitaba de la carrera, papá, quiero ser artista, y dice mi padre, mi abuelo un día, ¿quieres ser artista? Aprende un instrumento, pensando que se iba a desanimar. Sí, y no. Y a los 3 días llaman a la puerta y resulta que era mi madre con 8 años y de la mano de un profesor del conservatorio. Fíjate la vocación. Qué fuerte. Esa es la historia, ¿no? Entonces, claro, al final le vino muy bien porque hacer 1 hora y media o 2 horas o 3 horas, es que hacían al principio en México cuando fueron 3 horas y cuando se iban al camerino cogían a la pianista, el del público, y la sentaban otra vez en el piano para que siguiera el espectáculo, llevaban 3 horas. Entonces, claro, el violín era el descanso de su voz. O sea, que eran largos, o sea, la función era larga. Yo le fui quitando horas, mamá, digo, tú no puedes estar aquí. Digo, que se vayan expectantes, porque claro, de ella nunca se cansaban. Pero claro, si estás cantando 2 horas y media, Claro. pues se van satisfechos y vuelven a lo mejor al año. Pero decía, mamá, descansa, tienes que hacer 1 hora y media, como una película. Y que vuelvan. Y lo hizo. Qué bien. Y decía ya en broma, os vais, os quedéis expectantes. Esto sí que es una conversación espontánea, ¿eh? Hombre, por supuesto, claro. Este chico vale mucho. Agustín Lara frecuentaba en México el Café Tacuba, un café al que iban muchos españoles, y de tanto oírles hablar de Madrid, escribió el Quijote sin conocerlo. Eso es lo bonito y lo entrañable del maestro, que no conocía Madrid pero lo amaba, lo presentía y lo sentía así. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chiodín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas chicas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vayas a Madrid. Bueno, nos hemos cambiado de localización en el museo, estamos en otra parte que también es preciosa, y ya pues vamos a centrarnos ahora en hablar de Olga María Ramos, o sea, hija de Olga Ramos y del Cipri, como hemos estado hablando todo este rato, pero claro, o sea, como bien hemos hablado, tú también, o sea, bueno, es que no sabéis y no os hacéis idea del trabajo de divulgación y de estudio, de difusión que ha hecho Olga, o sea, yo cuando me he puesto a preparar esta entrevista, claro, de repente me encuentro con que tengo más de 100 vídeos en YouTube para ver, tengo más de 250 TikToks, más de 350 entradas en su blog, que se llamaba el blog del cuplé a la revista. Sí, que por cierto lo tengo abandonado porque se me olvidó la contraseña y no he vuelto a entrar en él. Y me da una pena porque tenía una cantidad de información, pero bueno. Pero Pero sigo escribiendo, ¿eh? Pues oye, pero es que eso yo me comprometo a rescatarlo, eso lo saco, me da igual. Es que eso es todo oro. Y bueno, su libro De Madrid al cuplé, una crónica cantada, que dicen que es la Biblia cupletista, ¿no? O sea, Sí, se lo dijo Tico Medina, el gran periodista, maestro de periodistas, cronista de la Villa de Granada. Lo digo porque lo dijo una persona muy entendida y dijo, el libro de Olga es la Biblia del cuplé. Pues el que viene, la rebiblia. O sea, es que es un trabajo tan grande, o sea, que no podemos primero estar lo suficientemente agradecidos a que eso esté recogido y que esté gratuito, o sea, de acceso gratuito a esa información, y que pues quien desconoce este género porque no le ha dedicado ni un minuto a dedicarse a parar, a escucharlo, a leer, porque has hecho un trabajo que yo de verdad te doy las gracias, porque se puede acceder de una manera tan maravillosa al género. Yo el libro me lo voy a comprar, aún no me lo he podido comprar, pero da igual, porque es que no me daría tiempo a ver todo y a leer todo. O sea que, de verdad, en un primer lugar, o sea, gracias por tu trabajo, por mantener todo esto vivo. Es mi pasión. Pero gracias. O sea, yo para mí es terapia.
O sea, para mí, fíjate, gracias por una cosa que me gusta, ¿no? Sí, sí. Encantada de compartir. Pues gracias, yo te doy las gracias porque es un regalo a nivel cultural, es un regalo y que hayas dedicado pues eso, pues tanto tiempo, tanto espacio, todo a... Y además tengo un programa, ¿puedo decir una Por cosa? favor. Todas las semanas, los lunes, a las 11 de la noche, tengo un espacio en una emisora que se llama Rosol Radio, y entonces todos los lunes a las 11 hablamos del cuplé. Se llama El Madrid de las Olgas. Y fíjate que este lunes, ayer, se lo dedicamos a la pianista de mi madre, a Fortunata. A Fortunata. Porque se lo merece. Se lo merece. Murió con 102 años. Un poquito ya de la cabeza así, pero lógico. Decía su hija, si es que todas las tardes se quiere arreglar para irse a tocar el piano. Ay, por qué favor, mona, qué mona, favor. sí, un amor. O sea, es también pues tremendo. Es que también de Fortunata tenemos que decir que tiene 4 premios ahí del Hombre, conservatorio. maravillosa. Tu madre tenía el premio de violín, pero Magda tiene 4 premios de conservatorio de piano, de armonía, de acompañamiento, o sea, era también una crack. O sea, Sí. las dos eran Hicieron una un cracks. tándem magnífico. Y luego ya la orquesta con los otros músicos pues eran fantásticos. Fantásticos. Y como hemos dicho, pues que a tu madre no le dejaban dedicarse al artisteo y por eso dijeron, pues tú estudias un instrumento y a ti tampoco te querían dejar en un primer momento, ¿no? Pero Tampoco. tú querías, o sea, tú has mamado todo esto desde un primer momento, pero ¿y a ti desde el primer momento te gusta el cuplé o es un gusto yo adquirido? empecé tocando la batería en un grupo de rock. Bueno, es que esto es fuerte, las aquelas se llama, ¿no? Las aquelas. Las aquelas. O sea, un grupo de rock de mujeres, ¿en qué año? Pues en los años 63 o 64, yo tenía 16 años, y era ese movimiento de grupos en Madrid se llamaba Garage Band. Sí, el Garage Band, sí. Porque ensayaban en los garajes y todo Sí, eso. sí. Pero nosotros no, era más una señorita muy fina. Pero sí que llegamos a grabar un disco, las aquelas, yo tocaba la batería y luego era 2 y 3 guitarras, una guitarra bajo, punteo y de acompañamiento. Y bueno, pues bien, ahí estábamos. Y hay un villancico también, he visto. Sí, mejores que lo lógicas, porque... que tiene, o sea, es que yo cada vez que investigaba más flipaba. Digo, pero o sea, que Olga María Ramos ha tenido un grupo de rock que ya es batería. Oye, por cierto, me gustaría saber qué ha sido de esas compañeras mías, de Xa, Toti y Luisa. Toti y Luisa eran 2 hermanas, 2 guitarras. Y luego Xa, que tocaba en la guitarra bajo. A Xa la llegué a ver hace años. Pero a las otras no, Toti y Luisa, si me estáis viendo, por favor, poneros al habla conmigo. Por favor, dejadnos un comentario, la escribís en redes, por favor, pero poneros al contacto, esto no puede ser. Hay que volver a cantar juntas. Hombre, por favor, es que, por favor, lo pido. Entonces, que a ti el cuplé no te iba, o sí te iba, o sea... No, porque mi madre tampoco en aquella época estaba con el cuplé. Vale. Eran los años 60. Entró en el cuplé, en el local, le llamo el cuplé, le llamamos al local, Sí. en el 68. Antes estaba con su orquesta tocando Vale. música clásica, zarzuela, también boleros y tal, pero vamos, no estaban en Y eso. entonces tú cuando tienes esa... Porque... No, yo como me lo prohibieron. Ah, vale. Cuando vieron que yo me iba a dedicar a los 16 años, me armaron tal escándalo horroroso, gritando, horrible mis padres, sobre todo mi madre. Que bueno, como yo sabía muy bien francés, porque había estudiado el idioma francés, pues dije, pues ahora lo que voy a hacer es estudiar inglés. Y me estuve 5 años en España estudiando inglés, porque mis padres no me dejaban ir de ópera a Londres. Eran muy así los dos. Y me hice azafata de vuelo de Iberia y fui feliz. No me pude subir al escenario, me subí al escenario de los cielos. Claro. y esa, o sea, entonces tú te formaste como de carrera, ¿tienes azafata? ¿O? Bueno, en el liceo, Sí. la carrera de comercio, Ajá. Technique, se llamaba Technique, pero la verdad es que a mí lo que me gustaba era la música. Pero como no me dejaron, pues, a los 21 me metí en Iberia. ¿Y, Ya no- ¿Y cuánto tiempo estuviste con Pues no con esto? tanto, desde el 68 al 74, que nacieron mis mellizos, que tuve mellizos, y luego a los 5 años volví porque tenía una excedencia, volé un año, del 79 al 80, ya mis padres abrieron el local y aquello ya me decidió dedicarme, no a cantar, porque no me dejaban, pero a ayudar a mi madre y a mis padres en ese local, y era imprescindible yo, ¿eh? Fíjate lo que dijo una señora una vez, muy admiradora de mi madre: gracias a ti, tu madre, hemos tenido la suerte de tener a tu madre más años, porque contigo descansaba. O sea, ella me necesitaba por arte. Se bastaba y se sobraba, pero físicamente sí. Entonces, cuando salía yo a cantar, ella se sentaba. Y nos lo compartíamos. Y yo, mientras ella cantaba en la primera parte, yo hacía las cuentas. Vigilaba la cocina.
miraba a los camareros, hacía los pedidos. Yo en ese local he hecho de todo. O sea, que eras ahí Era también imprescindible, ¿eh? Eso no hubiera funcionado. Hombre, la imprescindible era mi madre, si mi madre no se hubiera abierto. La cara pero visible pero sería, sin mí tampoco lo hubiera podido mantener, porque yo es que era la directora de todo aquello. Y la verdad es que fue muy bien. Ese local, ojalá se recuperara, porque eso es un gran negocio. ¿Y por qué cerró? Pues porque se murieron los propietarios y los herederos nos echaron. Vaya. Y no movió nadie un dedo por nosotras. Madrid es así. Ay, Madrid, Madrid, ay, mi Madrid. ¿Cuándo empiezas a meter la patita? Ya estás ahí en el local, pero ¿cuándo empiezas tú Pues a estuve 10 años aprendiendo. 10 años aprendiendo. Porque mi madre tampoco quería que fuera yo cantante. Venga a aprender. Y yo mirándola a ella. Pero vamos, sin pensar que iba a cantar. Pero, chico, me separo de mi ex, que entonces no era mi ex, era mi marido. Me separo. Y lo pasé tan mal. Fue una separación tan traumática, porque yo estaba locamente enamorada de no sé qué ahora, pero entonces sí. Era como Paul Newman, era guapísimo. Yo, claro, me enamoré de Paul Newman. Yo estaba en el cine viendo Dos hombres y un destino, y él a mi lado, y yo decía, estoy al lado de Paul Newman. Bueno, el caso es que lo pasé muy mal. Y mi madre, al verme tan hundida, que estuve un año llorando, una alergia nerviosa, y me dice, Olga, ¿por qué no aprendes canto? Y me fui a aprender canto con el maestro Arnedillo, y a la tercera clase de canto ya no tenía la nariz tapada, ya pensaba, oye, yo soy alguien, o sea, puedo hacer cosas, fíjate que había sido azafata y todo, o sea, yo podía no ser precisamente una mujer que me sintiese, pero es que era de esas personas que te pisan, tú no vales para nada, cállate, tú no opines, cállate, tú, por ahí no se va, parece mentira. Siempre, que hay muchas mujeres en mi caso, de hombres que yo creo que eso es complejo quizás. En realidad es una inseguridad que tienen. Claro, y te quieren humillar. Y yo cuando me separé no era nada, un cero a la izquierda. Claro, cuando empecé a cantar, dije, anda, puedo hacer algo. Y entonces ya, como yo ya estaba enamorada del cuplé, de oírselo a mi madre tantísimos años, pues claro, ya me encaucé y no solamente, efectivamente, como tú dices, lo interpreto, sino que además lo estudio y lo sigo. Hoy acabo de descubrir una cosa nueva. O sea, es increíble, es un pozo sin fondo el cuplé. Bueno, como todo lo que pones a estudiar. La mejor manera de enseñar es aprender. Claro, sí. Te dice, sí, ¿por qué no das mañana un curso de peluquería? Y aunque no sepas, te pones a estudiar y lo das. Sí. Fíjate si es importante. Tú también compones y haces letras, ¿no? Sí, soy cantautora. ¿Y eso también empieza ahí o...? Eso empezó en el año 92. Yo ya me había separado. Bueno, sí, yo me había separado ya. Me separé en el 83. Sí. Y entonces a mi ex le compuse una canción que se llama Por tonto te perdiste lo mejor. La dejo, lo canto, la dejo ahí. Lo debería de cantar más, porque cuando lo canto, Una las señoras, las señoras, ay, ¿dónde está ese disco? Lo voy a subir a este Cabify o lo que sea. Es que tenemos... No, Cabify, no. Spotify. Claro, es que... Oye, que me paguéis lo de Cabify porque acabo de hacer un anuncio. ¿Están en internet esos discos? Tienen que estar. Tienen que estar, yo Tienen también. que estar porque hay gente que quiere subir cosas mías y no están y tienen que subir de otras, porque no están. Pues justo, yo hago un llamamiento para que los subas. Y es que no sé. Pues te ayudo, te ayudamos, pues venga, pero vamos, pero porque es que eso hay que hacerlo. Eso ayuda a difundirlo. Hombre, hay una canción que a mí no sé si la tendrás grabada, que me enamoré cuando la escuché, el Di que no. Ah, esa también es mía. Me encantó. Es contra la droga. Y hay bueno, que es que la DEA le otorga... Luego lo veréis, me dieron la cinta roja de la DEA, que solo se le dan a los agentes de la DEA. Y ella, por componer una canción contra la droga, le da la medalla de la cinta roja de la DEA, una canción preciosa, que hay una grabación con tu madre cantándola en televisión, que bueno, que es que además ella se Oye, es que se le encantaba mi faceta de autora. Ofrecen con aprecio, di que no. Si te dicen que es la moda, que seguro que así molas, di que no. Si te dicen que alucina, que te embriaga y es divina, di que no. A la muerte disfrazada, a tu vida destrozada, di que no. A un futuro sin futuro, a ese túnel tan oscuro, di que no. Al tesoro de la vida,
a la paz y a la alegría, di que sí. A un camino de esperanza, salpicado de bonanza, di que sí. A la noche y a la aurora, a la fauna y a la flora, di que sí. Al mejor de los amigos, al que siempre está contigo, di que sí. A tu madre que te adora y que nunca te abandona, di que sí, di que sí. Qué moderno soy. Di que sí. Bueno, Hoy lo o que sea, le gustaba. Lo que se emocionaba. Además, ya como que os iban a cortar y ya. No, y ahora viene el di que sí. Ahora viene el di Claro, que sí. claro, porque yo nada más que había escrito la primera parte, di que no. Y me dijo un señor colombiano, precisamente, que en ese país Sí, ahora ya Colombia. son todos, pero en Sí, ese sí, país pero en aquella Colombia, sí, época, en el año 92, y me dijo, ahora tienes que hacer la parte positiva. Es que qué bonito, qué bonito. Me parece un tema... ¿Eso está grabado? Sí, sí. Pues, o sea... También tiene que ir a Spotify. Sí, sí. Sí, Spotify. O sea, lo he que dicho todo, bien. vamos a hacer una labor de digitalizar todo eso y de que sea accesible, porque qué maravilla de temazos, es que son unos temazos. Muy bonito. Que también has hecho ponencias en la Resa. Tú haces como unas Claro, ponencias yo fui a la- teóricas a y la luego Real- la parte práctica. Fui a la Real Escuela Superior de Arte Dramático, Sí. la RESAD, y a dar una conferencia sobre el cuplé. Y cuando terminé la conferencia, porque yo decía que este género más importante es la interpretación, la voz es muy importante, pero la interpretación muy importante. Voy a poner un ejemplo, Rosa de Madrid, que está basada en la novela de Fernández Ardavín. En lugar de decir la muerte, dice la suerte. La suerte hizo imposible ya mi anhelo. Bueno, total, que yo pongo eso de ejemplo en la RESAD. Y digo, es que claro, ¿qué tendrá que ver la suerte si es que se ha muerto su amiga? ¿Qué suerte es esa? No piensan, porque no piensan. Empecé a decir eso y termino y me dicen los chicos, ha dado usted una clase magistral, porque yo iba a dar una conferencia. Y es cierto, o sea, es la interpretación. Si no piensas, si tú, ¿qué hago yo con una canción, un cuplé nuevo? Lo pongo en la mesa de disección y le hago la autopsia. Y cuando creo que sé lo que quiso decir el autor, que creo que no sé, a lo mejor estoy confundida. interpretación. Entonces, si yo me entero, el público se entera. Ujú. Es que es la base de todo. Esa es la base. Sí. Si no, si lo cantas automáticamente, Claro. y, bueno, no quiero decir más cosas de esto porque hay cada cupleticidio, hay cada choticidio. Cupleticidio, me encanta ese Y término. chotiscidio. Chotiscidio, me Que encanta. dices, pero bueno, Pues sí. Es que el la chotis gente- también hay que interpretarlo y saber lo que estás cantando. Sí, hay gente muy valiente. Ah, sí, muy osada. Sí, muy osada, es verdad. Pues justamente con esto de la formación, las charlas que haces, las charlas magistrales, la formación que das, has dicho que tienes hijos, ¿ellos están metidos en el mundillo artístico? No, tengo una nieta que le gusta. Ah, sí. Sí, pero bueno, ya veremos. Vale. Pero le gusta lo que es todo, ¿cómo se llama ahora esto? No sé. No sé, las K-pop. Eso, no sé. no sé qué. La técnica, más Ah, que ujú. no sé cómo se llama. Pero Sí. bueno, le gusta mucho la música, en fin, pero bueno, pero es otra época, es otra época. Yo pregunto o sea, tú has heredado toda esta historia. Pero y, si me viene una chica que cante bien y que yo diga, tú puedes ser cabaretista. Pues eso, que Me ¿dónde gustaría. va? ¿Quién puede ser esa heredera? Yo, pero claro, también necesitaría un poco de ayuda porque realmente, a ver, si yo soy ahora mismo, voy a parecer una prepotente, pero la que más sabe del cuplé, porque lo he investigado y porque lo canto y porque lo amo, pues debería de haber un reconocimiento, un apoyo. Un apoyo para decir, a ver, aquí tenemos una persona que puede defender esto muy bien, que además está muy ligado a Madrid, aunque el cuplé es universal, pero está ligado a Madrid. Pues vamos a decirle, a ver, ¿qué necesitas? ¿Porque quieres dar clases? Sí. ¿Quieres, yo qué sé? Pero sí, es que me ha pasado que he escrito a un sitio que me parece que era imposible que me dijeran que no, para dar una conferencia cantada, y me dicen, es que no interesa. Pero es que si, no quiero ni decírtelo, te lo diré en privado. Y dices, no puede ser. No es un estamento oficial ni nada, pero es una cosa importantísima. Digamos que está muy relacionado con la música y no ha habido respuesta. Eso No lo entiendo. Es que no se puede entender. ¿Tú crees que, o sea, puede desaparecer todo eso? O sea, ¿crees que va a desaparecer y crees... ¿Por qué crees que puede desaparecer? Si es por desinterés o por ineptitud, no sé. Por falta de intérpretes buenas, por falta de intérpretes buenas, porque eso no, porque vamos a ver, si es que no importa que sea antiguo, ¿por qué tiene que desaparecer? Es que no tiene por qué, forma parte de la historia musical de España.
Sí, sí. Y tiene que haber un lugar donde el cuplé esté presente, que no va a tener el éxito que se trata de eso. Se trata de proteger a las personas que estamos metidas en esto y que podemos enseñarlo, que podemos dar charlas. Yo la última vez que estuve en la Universidad de Almería, me encantó estar en la universidad, porque hay que llegar a todos. No puede ser que se quede en una cosa solo. Bueno, y están más universidades, pero la verdad es que me gustaría un poco de apoyo en este sentido del Ministerio de Cultura, de la Concejalía de Cultura, de todo lo que sea. A mí me da igual la política, te lo prometo. ¿Por qué? Porque yo soy un artista para todo el mundo. Un artista cuando sube a un escenario tiene que cantar para el de la derecha, el de la izquierda, el del centro, para todos. Luego tú votarás lo que quieras, pero en el momento que te subes a un escenario no se puede utilizar como arma política. Tienes que cantar a todos. Y este género es alegre. Bueno, una anécdota que conté hace poco, que en mi TikTok, es que una noche estaba Victoria Kent, que era directora de prisiones con la República, y Pilar Franco, que era la hermana de Franco, en la misma noche, las dos, y mi madre fue a cantar el Pichi, porque el Pichi ha estado siempre censurado. Se lo puedes pedir a un pollito bien, no, se lo puedes pedir a Victoria Kent, y ella lo cantaba como era, sin censura. Y fue Victoria Kent, viejita, vivía en Nueva York y vino a Madrid, y le dice mi madre: doña Victoria, ¿a usted le importa que yo la nombre en el chotis? Dice: pero si he venido por eso, para oírtelo. Dice: ¿y por qué decían se lo puedes pedir a Victoria Kent? Doña Victoria, ¿por qué lo decían? Y decía ella: pues porque era directora de prisiones, los podía sacar de la cárcel. Claro, es crónica de una época. Es que justo, sí, sí. Y doña Pilar estuvo estupendamente. Las dos ahí, no hubo ningún problema de político ni nada. Las dos le dieron a mi madre un beso y ya está. Eso es lo que es los artistas tenemos que ser libres, libres, libres. Para poder manifestar a todo el mundo nuestro arte. Llévelo usted, señorito, que no vale más que €1. A €1 ahora, claro. Llévelo, cómpreme usted este ramito, llévelo usted, señorito, para lucirlo en el ojal. Eso. Muy bien. Los domingos por la noche suele haber más libertad, pues los papis van al parche a oír la municipal. Mas resulta que Tristeta, olvidando su pudor, se marchó con un trompeta y volvió con un tambor. Ay, papá, permítala ir al parque a pasear. Ay, papá, no tema usted, lo que sea sonará. Cuando suenan las zarzuelas, los foxtrotes y el cancán, los que no vienen a oír es que vienen a tocar. Ahora Olga nos va a hacer el tour por el museo, esta maravilla, este rincón anacrónico, o sea, de Madrid. O sea, pues ahora maneja ella, yo me quedo a un segundo plano. Ahora tú vas a guiar a nuestro querido espectador y guíales, o sea, para ti todo. Bienvenidos al Museo de Olga Ramos, el Museo del Cuplé, en el que vais a ver mantones de Manila centenarios, son chinos, se llaman de Manila porque pasaban por Manila, pero son chinos, mantones maravillosos, objetos ligados a mi familia que acompañaron a mi madre Olga Ramos, premios, incluso fíjate ahí arriba, vamos a empezar ya, está Raquel Meyer, la cantactriz del cuplé, la que está con la manta. Lo regaló su ahijada, Rocío. Esas dos vírgenes de la Paloma, una es la Virgen de la Paloma de Madrid, que yo le hice el pregón en verso en la iglesia de la Paloma, y la otra es la Paloma de Málaga, que es diferente, pero también hice su pregón en verso. Mi madre arriba, el diploma de primera clase en violín, que lo obtuvo en el año 43, terminó la guerra y tuvo que seguir sus estudios porque la guerra se los interrumpió. Esta pianola maravillosa, una pianola de 1872, con fotografías. Aquí está el que es ahora rey de España, cuando celebró como príncipe el 23 cumpleaños, con su hermana doña Elena, con mi madre, don Juan de Borbón, mi padre, el Cipriano,
Esto, aquí está también mi padre, aquí está mi madre con su orquesta de señoritas, parte de ella, estaban paseando por la Gran Vía, mi querida Marisol que me regaló, que me dedicó, para mí fue un regalo esa fotografía, y estos son premiados por mí, el premio Octogenial, que es una palabra también inventada por mí, que es Laura Valenzuela y Pedro Peña, octogeniales. El primer violín de mi madre, ese chiquitín, el otro que usaba cuando el otro estaba en reparación, el saxo y el clarinete de mi padre, ahí tenéis un mantón isabelino precioso de 1838, esta vidriera multicolor maravillosa, preciosa, bonita, que era la que le daba a la calle de La Palma, unos abanicos, aquel dedicado a mi madre, los mantones los puedes ir mirando, te voy a poner este por ejemplo, este mantón le llamamos el divino, tiene un fleco, fijaros qué fleco, qué maravilla. Estos son los que yo uso. Los guardo aquí porque aquí es donde están mejor, pero estos mantones los tengo en uso. Aquí, por aquí otros mantones más, mira. Estos mantones son, este perteneció a Úrsula López, pesa 4 kilos. Este se llama de espejo porque por este lado son chinos y por el otro lado son flores. ¿A qué le llamamos el salmón ahumado? Este es otro que tiene unos flecos larguísimos también. Estos algunos retos de México, el premio Asumes también para mí. Esta es mi madre y yo, que estamos, que es una monada. Estos son premios míos, Gran Viaria de Honor. Un momento, es que tú eres gran viaria. O sea, por favor, explícanos, por favor, qué es ser gran viaria, que esto es muy fuerte. Es que los comerciantes de la Gran Vía me nombraron gran viaria. Fui la primera mujer gran viaria y desde entonces, todos los años, con motivo del centenario de la Gran Vía, en aquella época, pues se conceden los premios gran viarios. Yo fui la primera mujer gran viaria. Y este año han venido para nada menos, fijaros qué bonito, de la Fundación Carlos III. A la Casa Museo Olga María Ramos. Yo estoy muy emocionada porque esto es un premio muy importante. Sí. Esto es Antena de Plata en Espectáculos. Y esas otras 3 distinciones con esta de la Fundación Agustina, que me quieren mucho. Santiago de Santiago, el gran escultor, me dio el torsón de oro y el de bronce, que es este, el de oro está guardado. Este es el... Ay, que con esto tengo título de ilustrísima. Ilustrísima. Dama ilustre. Así que dime ilustrísima, a ver, por favor. Ilustrísima. Encantada. Bueno, qué cosartismo. Ahí está, a este lo tengo de mucho también, porque esta es la medalla de Bordeaux, porque yo fui a dar conferencias cantadas a Burdeos. Fíjate qué bonito. Estoy muy contenta, estoy muy contenta, muy orgullosa. Miraros, que voy a enseñaros esta joya. Bueno, por favor, qué maravilla. Ahí va. Quiero que lo huelas. Y vosotros no podéis, pero imaginaos. Me dice el otro día una señora, digo, señora, ¿a qué le huele? Me dice, a historia. Qué bonito. Muy bonito. A mí me ha olido al humo del teatro. Claro. Me ha olido humo de teatro. Para que os hagáis una idea, o sea, el humo que respiramos en el escenario está como aquí impregnado. O sea, me ha venido ese olor. Ay, por favor, con esto me canté yo en esto Got Talent, porque yo fui a Got Talent. Pero me llamaron ellos, ojo, me dijeron, ellos, ¿quieres venir a Got Talent? Y yo, bueno, el cumpleaños a Got Talent. Y me canté la pulga y me llevé los 4 síes, incluido el de Risto. Bueno, vamos. El de Risto, ¿eh? Sí. Estaba loco conmigo Risto, Le digo a Risto, con una de tus pestañas me voy a hacer unos cordones para los zapatos. Mira, mi padre y mi madre aquí, me encanta esa foto. Mi madre estaba muy malita cuando le llevé esa foto y me la ve y me dice, eso es amor. Fíjate qué expresión tienen. Ahí hay admiración y amor, las dos cosas. El violín de Olga Ramos. Aquí está. Fíjate qué joya es. Bueno, que aquí os tengo que decir yo, hay un vídeo que os voy a dejar que es Olga Ramos tocando el gaitero. El gaitero de Gijón. Una pasada, una brutalidad. Es que la gente, como has dicho antes, se quedaba muy sorprendida cuando ella en el espectáculo se ponía a tocar el violín, pero es que ella lo hacía, o sea, tocaba de maravilla. O sea, el violino que parla, decían en Italia. Es que es muy fuerte.
Juan Martínez Abades, que para mí el mejor compositor de cuplés, entre algunas fue Amor de muñecos, Mimosa, Flor de té, Agua que no has de beber, Ay Cipriano, imaginaros. O sea, pues es que... Esto me lo dio su bisnieta. Pues todo, vamos, todos los grandes hits. Esto nos lo hizo, es una réplica de la florista de la calle de Alcalá, que la llaman la violetera, porque, bueno, pero es de él. Premios de mi madre, mirad qué maravilla. Premio de Madrid al mérito artístico, medalla Agustín Lara, de oro y de plata de la Cruz Roja, del trabajo, popular de pueblo, y bueno, pues, y más. Y aquí está la Cámara de Comercio de Madrid. Por aquí, esto que teníamos antes detrás, fijaos qué bonito. Mi madre en el medio con 18 años. Parece un artista de Hollywood. Fíjate qué maravilla. Aquello es un gramófono. Pero es que, y este es el traje que a mi madre más le gustaba. Y por eso está en esta... Va a ir ahora a una exposición, va a parte a la exposición, que va a estar en el mes de mayo en el Centro Ángel del Río en la Arganzuela. Estáis todos invitados también a ir allí. Y esto es lo que yo le he dedicado a la Fornarina, que es mi cupletista preferida, por la que siento más ternura. Mira qué guapa era la Fornarina. Cata, cata, pum, candela. Una canción de mi padre. Ahí está la partitura, esta es la letra. Aquí está lo que hemos dicho antes en la entrevista, la cinta roja de la DEA por el cuplé del Di que no. O sea, fantástico. Esto es huésped distinguido de Mérida, en Yucatán, en México. Aquí también, bueno, todo esto es mío, todos estos son premios míos. Y aquí tengo de la Universidad, la UNAM, la universidad más grande de toda Latinoamérica, que fui a dar una conferencia. Bueno, y este es el traje precioso de mi madre, que lo usaba para tocar el violín cuando estaba en el Café Universal. Es terciopelo de seda, que se llama chiffón. Qué bonito, por Dios. Es que todo es una obra de arte aquí, todo. Es que hasta los espejos. Qué bonito, por favor. Tuvimos un año en un almacén metido, porque no teníamos local. Y cuando el local lo cogió mi madre por fin, pusimos todos los objetos en su lugar. Qué fuerte. Fue muy bonito. Muy bonito. Uno de los objetos que pusimos, esta gramola. Una gramola de La voz de su amo, de 1918. Que vais a tener oportunidad, mira, le estoy dando cuerda, vais a tener oportunidad de oír nada menos que a Mercedita Serós cantar un chotis en el que ya en aquella época de los años 20 se quejaba de que las madrileñas eran muy modernas. Vamos a ver. Por cada cuplé hay que cambiar la aguja. Mira el detalle. ¡Oh! ¿Cómo suena? Sin electricidad. ¡Qué bonita! Iban a ser las churrillas con tu falda de percal blanca y luciendo los zapatos de charol con el mantón de espuma rebujado y cambiando con gachonería. Hay que recuperar un local para el cuplé y el chotis en Madrid. Eso es Las una... candilejas del local. Eso, es verdad, es Un verdad. paso de Semana Santa. Eran un paso de Semana Santa. ¿Sí? Fíjate, que se acaba. Ahora lo que tengo que hacer es quitar la aguja. Por cada disco que se pone hay que cambiar la aguja. Que son clavitos. Entonces se tiran aquí y lo dejo para la próxima vez, lo pongo ya cuando... Esto es mi vida. Qué fuerte, aquí tienes... Bueno, yo tengo de estos varios en casa de los vinilos y firmados. Yo espero que no sean fraudulentos. No, lo que pasa es que algunas veces mi madre, yo entraba en el camerino y me decía, fírmalos tú, ahora estoy muy cansada. Después de 2 horas de espectáculo, Que sí. con 80 años, y yo algunas veces, pero muchos los ha firmado ella. Pues yo tengo en mi casa, lo tengo No sé si este... está firmado este. No, este no está firmado. Tengo el de Recuerdos Picarescos, que es este. A ver si Es está que esta bien. portada, yo me enamoré de esta portada. Qué Dije, guapa madre, está, es que ¿eh? es por favor. Mira, esta es Mira, esta es justo, ella. vale. Esta es su letra. Ujú. Era una letra muy grande, muy, Sí, pues, muy artística. Mira, Magda Martín, Fortunata. Es que, qué maravilla, por favor. Este disco me Ella, encanta. el primer disco que hizo,
Era Olga Ramos, no tenía... Sí, Olga Ramos, ya. No tenía ni mucha... Homónimo. Este es buenísimo, la obra de Olga Ramos. Sí. Olga Ramos en Vivos Divinos. Sí. Y el caso es que hicieron... Hay alguno, aquí hay uno que no sé dónde está. Que Este Olga Ramos, este era. Olga sí, Ramos. claro. Este fue el primero que hicieron, no tenía mucha fe, y cuando vieron el éxito empezaron a hacer todos los discos después. Es que son todos de verdad maravillosos. Y bueno, este es tu libro, que no lo hemos enseñado. Este es el anterior. Es el anterior, Está sí. agotadísimo, solo lo podéis encontrar en antigüedades. Justo, yo tengo hecho al ojo porque por algún lado lo voy a conseguir, eso ya te lo Yo te digo. lo voy a dar ahora. ¿Cómo que me vas a dar Sí. ahora? ¿Pero qué me dices, Es por lo favor? menos que puedo hacer. Pero por favor, yo me voy a poner a llorar, que no puedo. Claro que sí. Y luego, por ejemplo, este también Ese está... sí que no- ese sí lo puedo darte porque no, este es claro, mi es padre que y no hay. esto está también descatalogado, Este no hay. lo he buscado y tampoco hay forma. Pero bueno, esto también, pues vamos, sí hay que escanearlo, lo que sea se escanea. Pues no, porque tú tenías el PDF puesto, ¿no? Claro, pero lo hicieron al revés. O sea, tú te entras en el PDF Sí. y está por la última página y pum, pum, vas pasando. O sea, que lo que tienes que hacer es... Pero está en un PDF. Yo no lo hice, lo hizo una chica. Oye, pues eso también lo podemos arreglar, Claro, ¿eh? O sea, claro, todo esto lo podemos Esto es arreglar. esto es un amigo mío Esto, que sí. yo he escrito el prólogo. Sí, y hay otro de Zarzuela. He visto También, que sí. está este de Kublai y Son hay otro de fantásticos. Zarzuela. Sí, pues este está en Amazon. Sí, Este está en Amazon. Pues nada, ¿no? O sea, ya nos... A ver, ¿qué tenemos que decir? Pues, ¿qué tenemos que decir? Pues tenemos que decir que... Ah, eso, a ver, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que no os perdáis, que si os ha gustado lo que hemos hecho, tenéis que difundirlo, tenéis que disfrutarlo. Y que yo quiero darle las gracias a este chico maravilloso, que adoro, porque te quiero mucho. Ay, por favor. Por favor, Olga, gracias a ti. O sea, gracias a ti, muchísimo. A ti. Gracias a ti por tu trabajo, por tu labor. Y es que esto es lo mínimo que se puede hacer. Y es que esto, pues eso, es que hay que difundirlo, hay que mandarlo y tenemos que darle vida a esto y darle un espacio. Y vamos, es que y te tienen que llamar para dar charlas, conferencias y dar clases de cuplé. El día 15 tengo dos cosas. Una en Barajas a la 1 Sí. y luego me tengo que ir a Galileo Galilei. Que es donde vamos a estar todos a ahí. las 8:30 el 15 de mayo. Qué mejor manera de pasar San Isidro que con la Por que favor. os... Con esta, con los mantorios que voy a llevar, que vais a volver locos. Y vamos a hacer cosas, sorpresa. Qué bien. Y bueno, y aparte de eso, estoy también el día 13, estoy también en el Centro Cultural Ángel del Río, con toda la exposición, porque voy a dar una charla sobre mi madre. Qué bien, qué Eso bonito. también te va a gustar mucho. Sí, qué bonito. También pues estás invitado. Pues muchísimas gracias. Bueno, y ya lo único que podemos pedir ya, ¿nos da tiempo y quieres enseñarle a Paola a ponerse el mantón? sí, sí. O sea, es que eso ya sería para el broche de oro para finalizar la tarde de hoy. Voy a enseñarle a Paula cómo ponerse un mantón para que no se caiga. Tú coges el mantón, doblado si es grande, de pico si es pequeño. Y haces así. Primero tienes que ver que esté bien cuadrado, ¿eh? Que no cuelgue de un lado más que del otro. Aquí cuelga un poquito. Espera. Así, que esté igualado. Ahí, cógelo. Ahí. Ahora está igualado. Mira. Entonces, lo balanceas. Me lo voy a poner yo primero y luego tú. Y entonces digo, primero yo, tú no hagas nada. Hago así, doy la vuelta, así y así. Ole. Vale, ahora hacemos juntas. A ver las chulapas esas que se les cae el mantón, que tomen nota. Una, dos y tres. Ahora. Eso, así, ras. Muy bien, perfecto, te lo digo en serio. No, a la primera no lo hacen. Y ahora, para que no se caiga, mirad, se luce el vestido, la manga de farol, si vas de madrileña. Y esto aquí, y no se cae, chicas, y podéis estar moviendo las manos. Haz cosas. Imagínate que te vas a una boda, llevas un vestido, ¿a que no se cae? No se cae, haces así. Y claro, vas desfilando y vas haciendo así. Pues nada, van desfilando y van así. Todas así, para que no se les caiga. Van a una boda, no pueden mover las manos. ¿Qué pasa? Que al final se convierte en una prenda antipática. Y no, es una joya, es un tesoro. Como decía Benito Pérez Galdós, si te pones un mantón es como envolverte en un cuadro. ¡Qué bonito! Ole. Que no puede ser bailar el chotis traducido del inglés, mistificado, desgalicheado, como
lo bailan en la corte del Micao. Baila usted más que el sofá. Pues ya está, queridos. Enseñado cómo se pone un mantón y para que no se caiga, en un libro. Se baila aquí en Madrid, lo mismo en las Vistillas que en Chamberí. Es bailar un postrón con un doncel que nos hable de amor. Aunque 100 años llegar a vivir, yo no olvidaría las tardes del Ris. Siga bailando aunque miren mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un fostrón con un doncel que nos hable de amor. Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del Ris.